En primeiro lugar, boas tardes a todas e a todos. Hoxe imos a falar en castelán, se non vos importa, por deferencia con Pilar, que como sabedes é andaluza, e así non nos perdemos e podemos levar un discurso un pouco máis coherente. Antes de comezar así un pouco coa charla, quería agradecer en nome dos meus compañeiros de David e de Iñaki e tamén en primeiro lugar a Pilar por ter accedido a participar neste proxecto do festival con nós e facer esta mostra aquí no museo. Para nós foi importantísimo e un prazer enorme poder traballar con ela. Xa sabíamos que o seu traballo era impresionante no campo da performance, no campo da instalación. É unha muller que leva facendo dende xa moito tempo, dende a década dos 90, un traballo que é dos máis importantes, o noso modo de ver, no campo da arte contemporánea en España. Agradecerlle a Pilar a súa participación e agradecer tamén a Santiago Olmo por confiar en nos outro ano máis para cedernos o espazo do museo para poder facer posible esta exposición e tamén as accións que faremos no entorno do festival xa no mes de maio, a finais de maio, principios de xuño, que xa vos manteremos informados do que vai acontecer. E nada, bueno, polo que podechedes ver, sabedes que Plataforma é un festival de artes performativas, que ten a acción e a performance como campo principal do seu traballo. Yo quería empezar preguntándole a Pilar precisamente por eso, porque Pilar empezó en los años 90 a trabajar, en concreto tiene una serie de acciones del año 92 que se llamó Sangre en la calle, donde ella ya empezó al principio a trabajar con la performance y con la acción como medio de trabajo. Estas fueron una serie de acciones donde, además de utilizar su propio cuerpo como forma de expresión y aparecer ella como protagonista de la obra, que es algo que va a seguir haciendo durante mucho tiempo, ya empezó a poner foco en cierto tipo de temas o temáticas sociales que en aquel momento eran muy candentes, como podía ser la crisis del SIDA o la violencia de género, en un marco, en una España, digamos, muy diferente a la que tenemos hoy en día. Yo quería preguntarle a Pilar por qué la performance, por qué la acción, desde un primer momento, como algo fundamental en su trabajo artístico. Hola. ¿Me escucha todo el mundo? A ver, me voy a colocar el micrófono aquí debajo. Bueno, yo la verdad es que me escucháis muy alto. No, está bien, está bien. Yo la verdad es que cuando empecé a trabajar tampoco pensaba que era tan para futuro. Yo empecé a trabajar cuestionándome pues ciertas cosas que a mí me importaban y me interesaban como persona, como ciudadana, y de pronto cuando un día te preguntas, uy, soy artista, pues de pronto las cosas tienen otra dimensión, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar con la performance fue entre mitad casualidad y otra mitad pues como querida, ¿no? Querida de decir, uy, este medio es interesante y tal. Porque las cosas hay que aprender a verlas en su contexto, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar, pues es verdad que había un montón de cosas que son muy diferentes a las cosas de ahora, ¿no? Estaba el SIDA, empezaban un montón de campañas súper fuertes, que impactaban mucho a las personas que vivíamos en ese momento.
y después otras cosas que hoy día ya se han aceptado y que forman parte de nuestro cotidiano, pero en aquel momento hubo que luchar mucho porque no porque las imágenes fueran aceptadas, sino porque lo que representaban las imágenes fuera como asimilado y comprendido y apoyado por la sociedad, ¿no? Entonces, ya no sé más preguntar, Mónica. Te quería preguntar por qué habías elegido la performance y la acción como medio de expresión, ¿no? Y un poco por estos inicios. La usé porque imaginaros que en aquel momento yo tenía como un amigo que era como el más moderno de mi clase, que de pronto me decía, tengo una cámara, y yo dije, ojo, tenemos que hacer algo con la cámara. Y un tema que a mí me impactaba, y decía, pues tenemos que hacer algo sobre este tema. Y de pronto han pasado los años y es algo, pues, que es interesante, porque te importaba, porque con una cámara podías haber hecho cualquier cosa, pero en realidad preferiste hacer algo que era social, que era sobre un tema y que después ese tema ha tenido que tener como una consecuencia. Y no sé, yo empecé a trabajar con el cuerpo y con la imagen porque la pintura, la escultura, a mí personalmente no me daba, ¿sabes? Supongo que otra gente, y de hecho he luchado mucho con amigos y amigas mías que eran súper virtuosos de la pintura o el dibujo, porque yo les decía, bueno, yo he usado otros medios porque yo nunca he sido muy buena en esto, pero si tú lo puedes conseguir expresar a través de ese medio, está bien y es válido. Pero yo he necesitado buscar otros medios para contar lo que yo quería. Y por eso he usado el vídeo, y me ha ido fenomenal, la verdad. Me he encontrado feliz contando cosas a través de determinados medios que en un momento no eran muy reconocidos, pero que ahora sí lo son. Bueno, hablamos de medios y de performatividad, ¿no? Que realmente es un poco el hilo temático que marca un poco el Festival Plataforma y marca el trabajo de Pilar Albarracín, pero realmente hay un punto también de su trabajo transversal absolutamente a toda su trayectoria, como la performatividad, que es el humor, ¿no? Y es verdad que el arte contemporáneo ha utilizado muchísimo la ironía, ¿no? Desde Duchamp, por ejemplo, sobre todo el arte del siglo XX, ¿no? Y es verdad que la ironía invita a esa reflexión, ¿no? Pero el humor es una herramienta para la crítica, ¿no? Y es una herramienta fundamental para Pilar, para mostrar en cierto modo una visión trágica, esa visión trágica de la realidad y llevarla desde el punto de vista del humor, que me parece algo muy difícil cuando tratas temas muy serios, ¿no? Porque realmente donde hay humor hay humildad, y eso creo que es una parte muy importante del trabajo de Pilar Albarracín, pero que también aún encima hemos tenido la oportunidad de experimentarlo también trabajando con ella, ¿no? Porque, bueno, hablabais de un artista en Sevilla muy moderno en un determinado momento, pero y me acordé de Kippenberger, ¿no? Kippenberger decía que un artista nunca tiene vacaciones, ¿no? Es decir, que realmente siempre está pensando en obra, siempre está pensando en su trabajo. Aquí Pilar, siendo una artista con una trayectoria pues impresionante, ha estado al pie del cañón, lo pueden decir la gente de montaje del CEGAC, a quienes agradecemos también muy especialmente. Como podéis ver, hay 3 instalaciones de especial envergadura y dificultad a la hora del montaje,
y que han hecho un trabajo fantástico, pero realmente Pilar ha estado en ese pie del cañón y hemos empezado un poco de una manera muy seria, pero a mí me gustaría detenerme en esa idea del humor, ¿no? Y pienso en artistas como David Hammons, que en 1983 plantaba una alfombra con colores étnicos y unas bolas de nieve para desvirtuar políticamente el minimalismo y bueno, estamos hablando de un artista americano negro que en un determinado momento pues trata esos temas. Creo que Pilar ha utilizado ese humor que vemos aquí sobre todo, bueno, en todas las instalaciones, pero en el vídeo, en los vídeos de Bailaré sobre su tumba, en Prohibido el cante, en La Duende Boleo, en Los lunares, realmente para desmontar a través del humor la iconografía asociada a lo español y bueno, creo que es muy importante en épocas inciertas como esta, ¿no? Es verdad que cuando Pilar empieza también pero en épocas de crisis el humor resulta fundamental, ¿no? Porque se pueden tratar muchos temas muy serios, como puede ser el feminismo, que también es un tema que atraviesa, pero de una manera muy singular y de una manera muy particular en la manera en que lo trabaja Pilar Albarracín, y temas como políticos, porque realmente es una artista muy política, independientemente con una primera mirada a través de ese folclore y a través de los tópicos, pues pueda aparecer a lo mejor otro tipo de trabajo, ¿no? Y a mí me gustaría, Pilar, que ahondases en eso, cómo has utilizado no solo la performatividad, sino esa herramienta del humor para tratar temas fundamentales, ¿no? y que has estado desde el primer momento pues en los puntos que hoy nos preocupan 20 años después, ¿no? de los primeros vídeos que podemos ver aquí, por ejemplo. Me estoy riendo aquí debajo de la mascarilla, que no me lo nota nadie, pero digo, hay que ver qué bien habla David. Es que yo pienso que, imaginaros que yo empecé a estudiar psicología porque me interesaba mucho saber lo que la gente pensaba, sentía y tal. Después estudié Bellas Artes, pero al final de mi vida he dicho, hay que ver lo que he estudiado yo. Cero, matemáticas, derecho, y al final un artista actual tiene que saber derecho, matemáticas, escribir y tiene que saber de todo. ¿Sabes? Yo sé contar mis cosas a través de eso, de colores, de asociaciones de objetos, de cosas. Tampoco tengo tanto don en el hablar y en el describir lo que yo quiero hacer sentir a la gente que venga a los sitios. Aquí, por ejemplo, y seguro que ni estoy contestando a la pregunta, pero os va a llevar a algún sitio. Aquí me encantaba cuando llegaba la gente a la sala y decía, ¡ay, y qué bonitos los colores! ¿Y por qué no? ¿Sabes? ¿Y por qué no tiene valor el que la gente normal, desde la señora de la limpieza hasta el señor que pone la bombilla, diga, qué bonitos los colores? O, ay, esto me da como felicidad, o qué alegre. Jo, pues a mí eso me gusta mucho. Y creo que es algo como difícil de conseguir. Sabes que mucha gente normal entra en un sitio y por ver algo se sienta como un poquito más feliz. O sea, yo creo que el arte pues tiene que estar muy apoyado y muy entroncado en otra serie de cosas, pero sobre todo a mí me encanta esa pulsión natural, ¿no? De la gente que entra y ve algo y le hace sentirse feliz o sentir luz. Después yo soy muy maniática,
soy muy maniática y me busco muchos apoyos en cosas teóricas que hagan que cuando a alguien no le sirve la luz, que tenga un montón de apoyos. Pero para mí la luz es lo más importante, ¿no? La luz en el sentido de confianza, de fe, de esperanza, de sencillez, de algo que no tiene un valor mercantilista, pero algo a la vez que no se puede comprar, porque vale mucho y es de todo el mundo. Entonces, no sé, no he contestado para nada, ¿no? No, pero bueno, a mí me recuerda, dice mi suegro, que nas manos son os pés hasta de parecer a quen es, y yo recuerdo mi padre retransmitía fútbol, retransmitía los partidos, y cuando acabaron una vez dijeron, oye, ¿y cómo quedaron? Porque se enrollaba tanto, supongo que pasó lo mismo en este caso, ¿no? Yo quería el humor. ¿Por qué el humor? Lo que pasa es que para mí me molesta mucho, porque yo digo, jolín, si yo me preparara todas mis presentaciones, que sería multimillonaria, tal, sería otra. Y me encanta tener la libertad de en cada sitio decir lo que siento, porque es que al final eso es un lujo. O sea, para mí el humor es, pues yo qué sé, el humor es el humor. El humor es, te digo, el humor es por no llorar. O lloras o te ríes. Y yo digo, bueno, pues yo me río, pero bueno, algunas veces que lloro ya, a veces lloro de risa, ¿eh? El humor es un recurso, pero en realidad es que no nos tenemos que tomar en serio nada, ni el arte tampoco, ¿eh? Yo creo que bueno, o sea, la gente que support, o sea, que aguanta, que está aquí, me imagino que es porque realmente cree y porque necesita creer. Porque necesita creer en que... O sea, yo estoy aquí, pero yo puedo estar ahí. Y de hecho estoy como en los dos lados, ¿no? Y no sé, el arte tiene una posición ahora mismo en estos momentos de pandemia, de tristeza global, como muy importante y de mucha responsabilidad, ¿no? Porque nosotros ahora mismo tenemos que abarcar un campo pues grande, ¿no? A mucha gente que ya perdió mucha ilusión, ¿no? Yo creo que es el momento de adentro vídeo. Sí, es el momento de que, antes de que nos pongamos a llorar, vamos a poner un poco más de humor. Vamos a ver uno de los vídeos más conocidos de Pilar, uno de sus trabajos performativos más conocidos, que es este Viva España, que no está en la exposición. Pues bueno, es un vídeo corto que vamos a ver y a ver si esto nos da pie a que Pilar nos explique un poco cómo se planteaba este tipo de trabajos performativos más sola y cómo después ha abordado otro tipo de trabajos performativos como En la piel del otro, más participativos.
Cuando quieras, Pilar. ¿Cómo han sido recibidos estos vídeos fuera de España en tantas bienales y en tantos sitios que los has mostrado? Bueno, pues no sé, la verdad es que cuando yo empecé a trabajar sobre estos temas de identidad fue realmente por una cuestión como muy personal, ¿no? Yo estuve viviendo fuera de España y cuando le preguntaba a la gente, oye, ¿y tú qué conoces de España? ¿Qué piensas de España y tal? La gente me daba unas respuestas como muy simples, o sea, para mí muy simples. Entonces yo decidí trabajar un poco sobre la imagen de España, o sea, lo que la gente pensaba que era España, que me había transmitido a mí y tal, y bueno, y empecé a trabajar en un tipo de obra como esta, ¿no? Como Viva España o Tortilla a la Española o muchas cosas vinculadas con la imagen que se tenía de España, muy reduccionista, ¿no? Es que hoy día también cuando veo este tipo de trabajo yo misma, digo, hay que ver, ¿no? Es como muy impensable, pero es que ha pasado 10 años, 20 años y las cosas han cambiado mucho, ¿no? O sea, para la mayoría de gente que estáis aquí, pues esto es como muy histórico, pero para otra gente que estamos aquí es algo con lo que hemos convivido, ¿no? La imagen de España. Antes tú ibas fuera de España y España era como toro, flamenco, tortilla de patata, paella y ya está. O sea, inmigración, ahora estamos en Galicia, ¿no? Inmigración gallega, pero España es mucho más y después lo que hemos construido a partir de ahí es muy importante, ¿no? Lo que pasa que a veces creo que ha habido un cierto reparo en mirar a la España, a la construcción de la España de esa época, que también está ahí. O sea que no podemos progresar sin aceptar y sin vivir, bueno, no vivir, pero aceptar y construir aparte de eso, porque también es importante. O sea, todo el fenómeno de la inmigración y de la imagen de España ha hecho una construcción determinada de la imagen española que es buena y mala, pero también es buena. ¿Sabes? Entonces yo siempre he reivindicado mucho el rollo, yo he trabajado mucho con la imagen de Andalucía, de la folclórica y tal. Hay una parte que no es muy aceptada, pero tiene una parte muy potente de verdad dentro de lo que yo considero, ¿no? Como nuestra historia. Y no sé, a ver, los gallegos, que hablen algo. ¿Qué diferencia encuentras o por qué ese cambio, ¿no?, de este tipo de trabajos donde apareces tú únicamente como protagonista de la performance, con esa imagen de lo español, haciendo ese análisis social, a otro tipo de performance que también están, que podéis ver en la exposición, como La piel del otro, donde ya tu relación es totalmente diferente, ¿no? Con los participantes, empiezas a trabajar con el público como parte integrante de la propia construcción de la obra y también en esa imagen de lo español se entretejen muchas otras cosas, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, cuando yo trabajo siempre digo, si yo hago un trabajo, nunca le voy a pedir a alguien que haga más de lo que yo hago.
pero después hay una parte del trabajo donde entra la colectividad, es que entra otro nuevo significado. O sea, el artista, o sea, el papel del artista a veces es muy significativo, porque el artista empieza en determinado momento a ser como una especie de maestro de orquesta, no porque tú mandes más, sino porque tienes una capacidad de movilización de una energía colectiva brutal, que esa energía no se mueve y la gente no tiene ni conciencia de la capacidad que tiene de mover energía. Y el artista sí, el artista es capaz de concebir una imagen colectiva y un movimiento de energía que es muy grande, o sea, que es muy grande. O sea, yo creo que la obra de arte contemporánea tiene una parte como muy conceptual, tiene una parte muy visual o matérica, pero aparte hay otro punto como muy energético y muy conectado con el poder el poder general, o sea, de gente que no tiene un aprendizaje, que no tiene una cultura sobre ciertas cosas, pero que tiene energía, y esa energía es muy valiosa. Y cuando tú consigues juntar esa energía y moverla, eso es increíble, y yo me he enviciado un poco con eso. A mí me gusta sentir la energía de la gente que realmente no sabe, no comprende, pero sí sabe y sí comprende. ¿Sabe? Hoy día todas las fórmulas del saber son muy sofisticadas y a veces se menosprecia las personas que no tienen una formación determinada. Pero esa persona tiene mucha energía y esa energía es muy poderosa. Es poderosa en Galicia, en Andalucía, en España, en China y en todos lados. Y es universal. Y ese es el poder del arte del principio, no del arte que se va haciendo político y que se va haciendo muy específico. Es como un poder vinculado a la tierra, al origen, a las personas, y yo creo mucho en eso y creo que es combinable también con otro tipo de arte sofisticado y tal. Pero creo que esa parte no hay que olvidarla. Es muy interesante eso, porque realmente ese poder social, ¿no?, nos llevaría un poco a preguntarnos ese origen a lo mejor del arte, más allá de lo que es el propio contexto del arte, ¿no?, que es otra cosa. Y realmente, si algo tienen los artistas es la capacidad de cuestionar lo que les rodea, ¿no?, que creo que en tu trabajo está muy claro. Es decir, cuestionar esa capacidad de cuestionamiento que creo que tiene que empoderarse en la vida social en general, pero también en la vida económica. Es verdad que el arte se ha visto un poco pues desplazado, ¿no?, de los lugares que realmente tuvo en cierto momento de tener una voz pública más fuerte, ¿no?, que en estos momentos no está, ¿no? Pero si pensamos en esa capacidad que tiene el arte de cuestionar lo que lo rodea, ¿no?, y pensamos, por ejemplo, en la relación que tiene el diseño a la hora de solucionar problemas complejos, pues este lado de los creadores y los creativos creo que cada vez tendrían que tener un posicionamiento, deberíamos reivindicar un posicionamiento más allá de lo que pueden ser contextos museológicos como este, ¿no?, con la sociedad. Pero es verdad que sin unirse con
la ciencia, sin unirse con la tecnología, sin unirse con los negocios, muchas veces con las empresas, que son quienes realmente tienen la capacidad de cambiar el mundo, pues no hay una conexión que realmente vincule al poder de lo creativo con el mundo real. No creo que antes hablabas de esa conexión. Creo que deberíamos tender a una cierta antidisciplinariedad. O sea, hablamos de lo pluridisciplinar, hablamos de lo multidisciplinar, pero quizá tendríamos que tender a una antidisciplinaridad que nos permita conectar todo eso. Y este pensamiento me llevó a pensar en algo. En los últimos años he profundizado mucho en temas que tienen que ver con el diseño, ¿no? o con, por ejemplo, la Agenda 2030 y los objetivos de diseño, de desarrollo sostenible, que es como lo más actual hoy, y pensé qué objetivos de desarrollo sostenible, y los apunté ahora, podría tener, por ejemplo, un trabajo como Pilar Albarracín ya en el año 2000, no estamos hablando de 20 años antes, ¿no? Hoy se está hablando de qué tienen que hacer los países y de qué manera tenemos que actuar para crear un futuro mejor de cara a un horizonte al 2030. Y, por ejemplo, el objetivo número 1 es el fin de la pobreza, que es algo que en cierto modo trata en varios trabajos Pilar, ¿no? O el 5 es la igualdad de género, que prácticamente está transversal en toda su obra, ¿no? O el 8 es el trabajo decente, ¿no? Aquí tenemos una instalación que es La Hormiga, que nos habla totalmente de ese tema, ¿no? En otro, el 10 es la reducción de las desigualdades, ¿no? El 12 es la producción y un consumo responsable. No hay más que ver todo el reciclaje de piezas y de obras, con las latas, con los vestidos, que está aquí, ¿no? El 10 es de la justicia. El 17 es alianzas para conseguir los objetivos. Y bueno, la pieza que Pilar lleva a París, por ejemplo, que nos gustaría que también contaras, que lleva a muchas mujeres volver, en cierto modo, con sus raíces y, en cierto modo, de una manera con orgullo volver sobre ello, pues es fundamental. Bueno, creo que Pilar ha sido absolutamente pionera en la inclusión de la visión de la mujer sobre lo social, ¿no? En su obra, la mujer en lo social y lo político, ¿no? De esa idea de lo personal es político. Y bueno, creo que, en cierto modo, el paso del tiempo hay en unas obras que en determinados trabajos que puede ser mortal, ¿no? Y lo hemos visto en muchos casos, pero en el caso de Pilar es todo lo contrario, ¿no? Vemos cómo el tiempo le ha dado la razón con ese acercamiento feminista de casi todas sus obras, pero un feminismo muy apegado a la realidad, a lo social, no a eslóganes ni a perspectivas más dentro de lo políticamente correcto del momento, sino que es, como toda la obra de Pilar, de una manera muy natural. Y me gustaría poder hablar de esa relación, ¿no? que tienes con el feminismo y en tu trabajo, y con esa reivindicación que en su momento pues fue casi un grito en el cielo, ¿no? Independientemente que hoy pues sea algo mucho más aceptado y que haya afortunadamente entrado en un contexto general, ¿no? Bueno, pues, ¿me escucháis? A ver, yo cuando empecé a trabajar, pues yo nunca me planteé si iba a ser feminista o no, porque en la época que yo empecé a trabajar, pues tampoco era algo como ahora, tan evidente y tan a la orden del día, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar, yo tengo muchas obras del principio de mi trabajo en los que realmente, cuando me acerqué a ese tema, fue de forma muy de corazón, porque no había tanta presión social como hay ahora, sino eran cuestiones que se te planteaban y las tenías que vivir como una ducha fría, de primera.
y tenías que tomar tu determinación y la determinación que fuera coherente contigo. Y yo, por ejemplo, todavía me pregunta mucha gente hoy día, ¿y tú sigues tocando estos temas? Y digo, sí, porque es que llevo 30 años tocando los mismos temas, porque han pasado 30 años y sigo necesitando reivindicar lo mismo, porque veo que no ha evolucionado. O sea, es que en España y fuera de España hay temas que cuando yo empecé eran como temas nuevos y cosas que se tocaban y se reivindicaban, pero es que han pasado 30 años y me sigo sintiendo casi igual. O sea, yo me siento más mayor y más cansada, pero los temas siguen siendo los mismos. Y quizá hoy incluso veo mucho más caos en la forma de tocarlos y de reivindicarlos, porque antes, al principio, todas o todos éramos mucho más naif y luchábamos de otra manera, pero hoy día tenemos más medios, pero porque no progresamos en esos temas. No, yo no lo entiendo, pero son temas en los que sigo luchando porque no están solucionados. En ese sentido, por ejemplo, tú fuiste pionera en el tratamiento de cuestiones como la diversidad de género a principios de los 90, que era un tema que hoy en día está como muy a la orden de agenda, ¿no? Pero que en aquel momento todavía no se trataba, ¿no? Y en series muy tempranas tuyas, como esta que veis aquí de mujeres, ya quedaba claro tu posición, ¿no? Como claro, tu aceptación de la diversidad. Si tú llevas 30 años teniendo claro algo, que después de 30 años se siga cuestionando. O sea, pues es de un cansancio y de un aburrimiento total. Con lo cual, el arte, al final, pues realmente creo que va un poquito por delante de otras cosas, ¿no? O sea, el arte señala situaciones, momentos, un poquito por delante de cómo van las cosas. Hay como también otra cuestión en tu trabajo que yo creo que es interesante, que es toda la relación, toda la visión que apuntas hacia lo que es el tratamiento del tema de la religión, del ritual, del uso de la sangre, ¿no? Que es algo muy potente en tu obra y que para ti fue como un medio de catarsis. Yo creo que, claro. Por ejemplo, aquí en España en general es que tenemos una materia prima increíble, siempre lo digo. Tenemos súper buenos artistas, súper buenos teóricos, o sea, aquí está todo bueno, en España. Y yo a veces digo, pero ¿por qué no tendremos tanto éxito, pero no éxito de reconocimiento, sino también un éxito remunerado? ¿Sabes? Porque la gente tiene éxito y está muy bien, pero el éxito también significa una ampliación de tu contexto, si tú tienes una fábrica, de tu fábrica, que puedas contratar a más empleados o más empleadas. Si tú eres artista, que te puedas comprar más cuadros, más pintura. Quiere decir que lo importante que tú seas y lo que tú le comuniques al resto del mundo, que revierta de forma positiva en tu crecimiento, para que puedas contar más y ampliar más el mundo en plan positivo. Pero yo no entiendo qué pasa, que no es así. Tengo fe en que pueda ser poco a poco, más cada vez así. Pero bueno.
hay que tener como mucha confianza en que la progresión va a ser positiva. Pues vamos a ir acabando ya para dejar un poco de espacio para preguntas, pero antes sí que nos gustaría que nos hablases un poco, hemos hablado más de performance en este tiempo, sobre todo, y de acciones, nos gustaría que nos hablases un poco de estas instalaciones Muro de Geranios y Hormiga, en la que a partir de objetos cotidianos, pues construyes todas estas instalaciones tan llenas de significados, ¿no? ¿Cómo te las planteas? ¿Cómo usas estos objetos? ¿Qué lecturas encuentras? Bueno, a mí me ha servido mucho el vivir fuera de España para tener como una visión de España diferente, ¿no? Desde fuera, que no tiene nada que ver con nuestra propia visión, ¿no? Y aparte, dentro de España, los diferentes puntos de vista, ¿no?, sobre un propio objeto. Yo decidí trabajar con muchos objetos que habían sido ya muy manipulados por una intención política de visión de España, pero creo que cada objeto o cada cosa o cada persona se merece una posible segunda mirada, ¿no? Porque en la segunda mirada ves muchas cosas y también comprendes que las cosas no solo tienen una única forma de mirar ni una única visión, sino que tienen un montón de campos de visión alrededor. Y eso es lo importante, ¿no? Y bueno, yo en mis instalaciones he intentado trabajar sobre lo particular de España y también un poquito sobre lo universal. Tema que interesara a gente de diferentes países porque fueran como universales, con un carácter muy, muy marcadamente español y sobre todo andaluz, ¿no? Porque he pensado que al final eso era como súper transferible al resto de países, ¿no? De países con una especie de análisis muy básico de decir, a ver, este es el prototipo de España, pues esto es igual en Canadá, en Francia, en India. O sea, me quito el traje de flamenca y me pongo el traje de India, y me quito el traje de India y me pongo el traje de tal, pero estoy hablando de las mismas cosas, ¿no? De las mismas cosas, simplemente con un cambio de traje. Y también aplicable al género. Yo hablo desde mi punto de vista de mujer en determinadas cosas y me quito el traje, me he visto de hombre, me he visto de mujer, soy blanca, me transmuto a negra, o todo es posible, ¿no? Y yo creo que el arte en ese sentido es un visionario, un abre puertas y un removedor de conciencia, ¿no? Que te hace pues ver las posibilidades y también la responsabilidad que tenemos los artistas a la hora de hacer posible otro tipo de visiones, ¿no? Por eso yo también utilizo muchas veces el humor o la ironía, ¿no? Porque hay temas que son como muy graves, porque históricamente se han tratado de una forma muy grave, no se han tratado, sino que han sucedido de una forma grave, pero que hoy día tenemos que modelarlos de otra manera, ¿no? Y el arte es un modelador natural, ¿no? Casi.
Non sei se queredes facer algunha pregunta a Pilar. Sí. El micro. Bueno, háblame de alguna instalación concreta. ¿Cómo? Muro de geranios. El muro. Muro de geranio hormiga. Muro de geranios, dijo. A ver, a mí me encantan las cosas sencillas, ¿vale? Y las cosas sencillas no son simples, son muy complejas. O sea, son cosas muy complejas que resumen un montón de parámetros históricos, antropológicos, sociales. Mi experiencia personal es que cuando he llevado obras de este tipo a países donde la cultura era muy diferente, ha habido como puntos súper comunes. O sea, yo te digo, esta obra ha estado en Asia y la gente se ponía contenta cuando la veía. Para mí eso es un parámetro súper importante. O sea, a mí aquí en España, que soy andaluza, me recuerda al patio cordobés, a tal, pero hay algo en el color, en las flores, en el reciclaje, que a una persona de China le produce felicidad, a una persona normal de China. Y eso, ¿por qué no es valorable en el mundo del arte? Como que tenga que ver con una cita de un filósofo de tal. ¿Tú me comprendes? Pues venga, pregúntame más. Pero ese contacto directo que tú tienes, porque tú conoces el patio cordobés, los patios, la luz, eso la gente lo siente. O sea, una persona de Rusia la ve, no la entiende como tú. Bueno, no es que la entienda, no la lee igual que tú. Porque tú tienes una serie de puntos en los que tú te arropas que esa persona no lo tiene. Pero, ¿qué te transmite ese patio cordobés o esa pared de pueblo con el reciclaje, con las latas, con ese amor? Porque al final eso es amor, ¿sabes? Amor de la abuela, de la señora, de la persona que no se puede hacer una pared vertical, que planta cada geranio y cada cosa en donde puede. Pues eso es muy guay y yo creo que ese amor y esa energía se transmite.
¿Sabes por qué? Al final, ¿por qué va la gente a sitios? O sea, tú puedes ir a un... La verdad de hoy día es que tú puedes ir a un restaurante de estrella Michelin y comer muy bien, pero después te vas a un pueblecito de Galicia o de Andalucía que te ponen un huevo frito y te lo pasas genial. Y mira la pared de frente y es un lujo, ¿sabes? Es que el sol es un lujo y es gratis para todo el mundo. Tenemos un montón de cosas en la vida que son responsabilidades nuestras. O sea, el arte hoy día es educación, es responsabilidad, es muchas cosas. O sea, tú cuando vienes a un museo no ves una obra que es muy guay. Sí, la obra es muy guay, pero es que la obra esa al final te engancha a una responsabilidad, porque una obra y un artista es muy guay, pero al final nosotros somos responsabilidad, somos educación, somos valores, ¿sabes? Somos todos locos y locas, ¿sabes? Que estamos aquí, porque si no tendríamos otra profesión mucho más rentable. Y lo sorprendente es que la política haya conservado pequeños espacios y pequeñas islas, como son los museos, donde todavía tú puedas opinar cosas locas y no rentables. Pero eso al final es lo poquito que nos queda y lo que nos resta de humanidad. ¿Sabes? Porque el resto de cosas son como... tengo que vivir para pagar la luz, tengo que hacer esto que sea tal, tengo que operarme los labios para ser perfecta. Digo, que nosotros al final somos pequeños errores maravillosos de esta vida. No me estoy contestando nada a la pregunta, ¿no? Bueno, soy un pequeño error. No, pero... Al final, yo cuando veo mi propia obra, a veces me llena de mucha felicidad, ¿no? Porque digo, hay que ver estas locuras, ¿no? Que al final están en sitios que la gente lo ve. Lo que más realmente me llena es como la alegría que produce. ¿Sabes qué digo? Que ves si son cosas tan tontas y tan... No son tan tontas, ¿eh? Pero realmente las podría hacer cualquiera. O sea, yo en una de mis mejores exposiciones tuve una señora que me dijo, esto se me había ocurrido a mí, pero es que nunca lo he hecho. Sí, es que al final el arte es eso. El arte es como la pequeña locura que se le ocurre a todo el mundo y que todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero que nadie lo hace. Y de pronto va alguien y lo hace. Y todo el mundo lo reconoce como suyo. Pero eso es el arte. Pero ¿cuál es la función del arte? O sea, porque yo me siento como... O sea, yo soy artista, pero... me hubiera encantado ser folclórica porque la folclórica tenía una función como muy determinada. Pero yo estoy aquí con mis colegas, me siento igual, me siento como que realmente tengo que hacer cosas que hagan que la sociedad se mueva, que la sociedad piense, que... No sé muy bien cuál es la función del artista y de la gente que estamos ahora en el contexto del arte, ¿no? Pero para mí es algo como que todo se mueva. Que todo se mueva, pero no en la dirección que te indica que se tiene que mover. Que todo se mueva de una forma como natural, interior.
¿sabes? Porque si para mí la cuestión fuera que se moviera en una dirección que me marcan, pues estaría haciendo otras cosas. Seguramente haría cine o publicidad, pero el arte contemporáneo es una cosa muy sofisticada. O sea, que toca a la gente normal, no normal como nosotros, sino la gente normal, la otra, y después la gente normal como nosotros y nosotras, ¿no? ¿Me explico? Bueno, venga, preguntarme algo. Ese está quedando dormido, el de verde. Me justo. Venga, quiero 2 o 3 preguntas a la vez. ¿Nadie va a preguntar nada? Ponemos otro vídeo para animar. Sí, hay alguien que quiere preguntar por ahí. Santi. Venga. Y yo quería hacer una observación a lo que habéis estado comentando. Puntuación. Sí, porque esta pieza de Muro de Geranios en realidad parece una cosa y es otra. O parece una cosa y puede ser muchas otras. Eso. Quiero decir, nosotros identificamos esto como una cosa de Córdoba, pero bueno, puede ser de cualquier otro lugar, de Portugal, de Francia, de Grecia, de la India, de África, de América Latina. Quiero decir, en lugares de Guatemala, o de Brasil, claro que hay un reciclaje a lo mejor no son latas, pero son otras cosas, o son restos de bidones de gasolina, o son otro tipo de cosas que siempre se han reciclado y que hacen la función del tiesto, pero el tiesto es algo excesivamente elaborado. Y hay toda una cultura popular de la que aquí lo que nos está hablando es de esa diversidad, de esa polisemia. Yo creo que esa multiplicidad de significados es también lo que está en estas obras, ¿no? Y lo que es interesante es que nosotros somos los primeros que caemos en el tópico de lo español, adjudicando como que esto es español. Pues bueno, lo es, pero también puede ser griego, turco, iraní, con otras características probablemente. No serán los mismos colores, no serán las mismas latas. De hecho, estas latas, y es algo también interesante para entender el trabajo de Pilar, hay latas que son de Andalucía, pero también hay latas de conservas gallegas. Y eso es algo que da el giro, ¿no? Y esa cuestión, digamos, como no sabría cómo definirla exactamente, como es más allá de lo polisémico, ¿no? Es como que es una fórmula que podría ser aplicada y estaría en otro tipo de culturas y también en otro tipo de culturas visuales, ¿no? Entonces eso me parece como interesante, la manera en la que el tópico es lo que no es lo que se creen los otros, sino que el tópico es lo que se creen los propios, ¿no? Es decir, hay ahí como un juego de espejos que yo creo que es también lo que hay como crítica en tu trabajo, ¿no? Y es los primeros que se creyeron el tópico de esa cosa flamenca, morisca, tal, han sido los españoles. Los españoles han sido los primeros que han hablado de Francia, de algo que hemos ascribido a los franceses, pero que han sido los españoles los primeros que lo han comprado, ¿no?
África empieza en los Pirineos, sí, no, y además nosotros somos el sur y no sé qué. Entonces, esa cuestión crítica está aquí, está en estas latas, porque estas latas pueden ser de cualquier lugar. Bueno, no me quería extender más, pero la cuestión de los tópicos yo creo que es fundamental también para entender cómo nos vemos, cómo nos ven los otros y cómo tratamos de llegar a negociaciones con el otro. De alguna manera, el espacio europeo yo creo que está permitiendo también una negociación más transversal de esos tópicos, ¿no? Y bueno, quería dejarlo ahí. Bueno, pues yo, por mi parte, siempre he intentado, desde que tuve conciencia, ¿no?, de que lo universal, ¿no?, lo que pasaba en mi pueblo, al final era algo que yo lo contaba a alguien de China y me decía, oye, que esto también pasa en mi pueblo, ¿sabes? Y de pronto un día hice el gran descubrimiento de que había un montón de cosas comunes, que realmente las únicas variables que hacían que fueran diferentes eran realmente unas variables muy fáciles de cambiar, ¿no? Entonces, desde ese momento, lo que era un tipo de trabajo como muy particular, empezó a tener como una repercusión muy universal, ¿no? Porque tú llevabas una cosa de Andalucía, ¿no?, que yo trabajaba, yo decía, a ver, yo voy a trabajar con las cosas que yo conozco bien. O sea, yo como buena española, mujer, tenía mogollón de complejos y decía, bueno, pues yo voy a trabajar con lo que yo conozco. Y ahora, con lo que tú conocías, realmente llegabas a sitios y la gente decía como, oh, esto es que me... O sea, no es que te dijeran, sino que tú notabas que resonaba y que allí tenía un sentido y tú decías, pero esto cómo va a ser, ¿no? ¿Cómo va a ser normal si esto es de un pueblo, de Huelva, de tal, o esto es de España y cómo esto va a sonar en Rusia, va a sonar en tal? Pues sonaban porque al final tenemos un montón de cosas comunes, intereses comunes, cosas comunes. Lo único es como cuando te comes una naranja, pela la cáscara, porque lo de dentro esto es igual. Entonces, cuando empiezas a sentir como que el mundo es así, pues es que entonces es muy fácil moverte de un continente a otro. O sea, porque no las verdades universales, no, pero los intereses universales son iguales para todo el mundo. Entonces, la cascarita de color diferente de un sitio a otro, eso es lo que a la gente le encanta, ¿no? Porque la gente ve más con una cáscara del país de al lado que con el suyo propio. Entonces, la gente te acepta más tus verdades de vecino que las suyas propias. Entonces, pues está bien porque al final todos estamos trabajando por una especie de bien universal o de conocimiento universal desde la particularidad de cada sitio. Entonces, ¿qué puede hacer una gallega o un gallego para ser súper universal? Pues ser gallega al máximo. Decía Luis Seoane, enriquecer al mundo con nuestra diferencia. Es increíble, pero es que eso es la verdad. O sea, cuanto más auténtica o auténticos seamos en nuestras verdades, más cercanos vamos a estar al resto del mundo. Y yo, por ejemplo, eso es lo que yo he descubierto a día de hoy y es lo que yo me reafirmo 100%, ¿no? Y que no hay que pensar que el vecino o la vecina al lado es mejor que nosotros, no. Somos
todos buenos y todos cabemos en este mundo. Y no sé, hay que reafirmarse en las diferencias, porque al final todas las diferencias son iguales o son súper especiales, ¿no? Para comprender el mundo, ¿no? Y esa multiplicidad que hay de cosas, ¿no? De cosas, de colores. ¿Qué color le gusta a cada uno de ustedes más? El azul, el rojo, el verde. ¿Cuál es más bonito? A ver quién me explica cuál es más bonito. El verde. ¿No crees que eso ahora se está cambiando completamente? A ver, porque tú me hablas de parecido. A ver, el parecido conlleva un parecido a algo aceptado. ¿Parecido a qué? Pues dime. Lo que quiero decir es que, a mí me parece, en mi opinión, que el mundo diverso y que hemos asistido hasta ahora, tan multicultural, a mí ahora, sin embargo, me parece que se detiene esa diversidad, porque hay elementos en la manera de vivir ahora que tienen que ver con la tecnología por la que hemos apostado, que están cambiando las cosas. La cultura ya y esas diferencias y esas maneras de hacer las cosas que tenían las distintas comunidades que salían de dentro, y bueno, luego con los viajes ya también mezclándose, ¿no? Ahora parece que no se emerge, esa cultura no emerge desde dentro, parece que viene ya desde arriba y todos empezamos a parecernos muchísimo, todos somos iguales. Porque esas cosas de la lata, las flores en la lata, lo hacen humanos y lo hace mi vecino como más joven. Pero mi amiga ya no lo hace porque le parece una cosa horrible. Ya se compra una maceta de otra manera. Y como que ahora, yo no sé cómo explicar eso de lo A que ver. se creaba y que es propio a algo que ahora nos está haciendo. No, es que, a ver, yo creo que ahora hay como políticas que te dicen lo que es propio. O sea, tu madre es libre y tu madre planta una maceta en una lata, la cría y no tiene problema. Pero es que el problema de ahora es que hay modas y la gente sigue la moda del feminismo, la moda de lo ecocultural, la moda de determinadas cosas que llevan implícito ciertos gastos, ciertas políticas que antes no. Es que el mundo va avanzando y va avanzando en cierto sentido. Pues el mundo sigue avanzando hacia, pues depende de cada persona, o sea, porque el mundo es un mundo global, pero después estamos los individuos y las individuas que cada una decidimos hacia dónde queremos avanzar. ¿Sabes? A mí me encanta reciclar, yo reciclo a nivel personal. No sé
qué puede suponer eso en un mundo global, pero si mucha gente pensamos igual, pues seguro que algo supone. ¿Sabes? Que tampoco te puedes venir abajo porque... ¿Sabes? Es que yo creo mucho en la lucha individual, en muchas luchas individuales. Yo creo que la multiplicidad de luchas individuales hace una colectividad. ¿Sabes? A mí no me gustan mucho, ni me gustan ni me convencen los patrones, ¿vale? A mí me gusta encontrarme contigo, que te gustan las mismas cosas que a mí y que estamos pues luchando por lo mismo. Oye, sin conocernos, mira que tú eres de aquí, de un pueblo de Galicia y yo soy de Sevilla, pero ahora, a día de hoy, cuando encuentro a gente así, pues digo, ojo, qué guay, tío, que yo pensaba que era la única que estaba ahí y mira, pues me he encontrado a gente aquí en Galicia que son bastante parecidas y nadie nos obliga y no somos de un sindicato y no somos de una asociación, pero tenemos muchos vínculos comunes, pues por algo será, ¿no? Entonces, a partir de ahora que ya soy más mayor y que tengo más experiencia, digo, ojo, pues me encanta cuidarlo, ¿sabes? Porque esto es un lujo, es como... Hace poco iba por un monte y veía plantitas y decía, oh, pero qué guay estas plantas, ¿no? ¿Sabes? Todas como silvestres, naturales. Y decía, me parece increíble, ¿no? Si esta planta te la compras en una floristería y te vale 3,50 € y todas ahí como plantadas y veía como todo el bosque lleno y decía... Tío, qué guay, o sea, es que esto no es de floristería, es que esto es natural, ¿sabes? Es que al final la vida nos está llevando a ver cosas de forma como, uy, qué bonita esta planta, pero es que esta planta ha nacido toda la vida en el bosque. Y tenemos que aprender a cuidarla, a apreciarla, a ver sus ritmos de vida. Y no a decir, ahora me compro una planta, me la llevo a mi casa, ahora se muere. No, es que forman parte de otro entorno. Pues nos vamos a quedar aquí, ¿no? Vamos a quedar con esto. Agradecemos, Pilar, tú habernos dado todo esto. Oye, muchas gracias. Gracias. Gracias.